Bienvenidos a esta prédica de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte en Buenos Aires. Los invito a buscar en sus Biblias a Isaías capítulo 8, los versículos 10 al 22, que va a ser el pasaje principal de la exposición de hoy. Y mientras vaya buscando, voy a dar un poco de trasfondo. En Isaías, en capítulo 6, Isaías fue dado un mensaje espantoso para entregar al pueblo de Judá. Dice Dios: di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En capítulos 7 y 8 se ve cómo esto se venía cumpliendo. Los 10 tribus de Israel en el norte y Siria tejieron una alianza para defenderse contra Siria. Querían el apoyo de las 2 tribus de Judá en el sur de Israel, pero frente a su negación decidieron invadir. El rey Acaz de Judá, preveyendo semejante acontecimiento, había independientemente comprado el favor del rey de Asiria con todo el oro y la plata del templo en Jerusalén y de la casa real. Isaías le había advertido que no tenía nada que temer de estos 2 cabos de tizón que humean en 7:4, hablando de Israel y Siria. Pero Acaz y su pueblo confiaron más en su conspiración con Asiria y no en Dios y sus promesas y sus señales. En capítulo 8, Dios dio una nueva señal por medio de Isaías, un nombre para poner a su hijo, que todavía estaba por concebir: Maher-Shalal-Hash-Baz. El despojo se apresura, la presa se precipita. Israel con Siria iba a ser arrastrado por el rey de Asiria. Y el pueblo de Judá regocijaba en 8:6, pero era un error muy grande. Dios iba a enviar la inundación del ejército de Asiria, no solamente para arrastrar con Siria y los 10 tribus de Israel, sino que iba a seguir en 8:8 y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. El ejército de Asiria no iba a parar hasta llegar a la garganta. Iba a rodear a Jerusalén mismo y llenaría la tierra de Judá. Pero era tierra de Emmanuel. ¿Cómo podría ser? Pero a la vez, esa es una nota de esperanza. Dios con nosotros, Dios con su pueblo. Vemos Isaías 8:10 al 22. A pesar de su falta de fe, Dios seguía estando con su pueblo, en versículo 10. Dios está con nosotros, insistía Isaías. ¿Y cuáles eran las lecciones de toda esta experiencia y los acontecimientos por venir? ¿Y cuáles son los mensajes para nosotros, el pueblo de Dios hoy, 2755 años después, frente a un mundo lleno de pandemia, incertidumbre política, revuelo social y colapso económico? Escuchemos a Isaías, versículo 11 y 12. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Isaías no debía dejarse llevar por la opinión pública y por todo
lo que todo el mundo estaba pensando, sino que sean motivados por la palabra del Señor. ¿Alguna vez tu padre puso su mano sobre tu hombro y te dijo, hijo, hija, te voy a decir algo muy en serio? Así lo hizo Dios. Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó. ¿Puedes imaginar a Dios agarrándote por el hombro y dándote una advertencia? Isaías tenía que tomar esto muy en serio. Es un poco como los desiertos de Jesús en el Evangelio de Juan. No es que todo lo demás era chiste, sino que esto va realmente en serio. La expresión mano fuerte se utiliza en el resto de las Escrituras para referirse a Dios en la redención de Israel de Egipto en el Éxodo. Es todo lo que Dios hizo para que el pueblo saliera, las 10 plagas, la división del Mar Rojo, la mano poderosa de Dios en Ezequiel prometiendo un nuevo Éxodo. Aquí está la única otra referencia en la Escritura a la mano fuerte de Dios. Así que podemos esperar similitudes. De hecho, se puede destacar la seriedad con la que Isaías tenía que tomar la palabra de Dios en este momento. Pero además es sin duda una alusión a un nuevo éxodo, una nueva liberación del pueblo de Dios de su cautiverio. Por lo menos un nuevo rescate de la inundación que vendría por medio de los asirios invasores. Lo que Dios tenía que decir a Isaías era muy concreto, muy específico. Entonces, ¿qué es que tenía que tomar tanto en serio? Tiene una aplicación para nosotros. El 11 dice, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, no tengáis miedo. La conspiración era la del capítulo 7:2, entre Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Y por supuesto, había una conspiración también entre Acaz, el rey de Judá, y el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, que se puede leer en 2 Reyes 16. Igual Dios le dice en el 8:2, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Le pregunto, si no es una conspiración y no es alarmante, entonces ¿qué es? Habían conspiraciones, eran asustantes, pero igual, Isaías debe escuchar a Dios y no a los conspiradores, ni a los que lo ven por todos lados, ni a cualquier otra persona tampoco. Puede ser que haya conspiraciones o no. ¿Y qué? Nosotros solamente podemos ver una pequeña parte de la realidad, en lo mejor de los casos. La perspectiva de Dios es la que vale, la que pesa. Más bien Dios dice a Isaías en el 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hay uno solo que es santo, que no va a conspirar en tu contra, ni llevarte por el camino errado, engañado. Además, Él conoce el fin desde el comienzo. El miedo no siempre es patológico, pero hay que asegurarse de que estás temiendo lo que corresponde. El miedo y el temor reciben muy mala prensa hoy día, pero en realidad tienen mucho a su favor. Primero, es muy saludable tener miedo de las cosas que son temibles. Dios es el Señor de los ejércitos, de lo suyo y de todo lo demás a la vez. Debemos temer lo que es temible. Y Dios tiene un buen historial. 10 plagas, el Mar Rojo, no conviene cruzarle.
Segundo, podríamos decir que el miedo te mantiene humilde, te da perspectiva. El temor de Dios es sumamente bueno y corresponde. Desde la perspectiva de Dios, temer al hombre es una especie de orgullo. Isaías 51:12 nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? El problema con el temor de Dios no se presenta cuando la gente teme a Dios, santificándole, reconociendo y respondiendo apropiadamente a Él como Dios. El problema existe cuando la gente no le teme, cuando no hay temor de Dios. Eso es lo que produce la presunción, la rebelión, la indiferencia, es decir, la independencia, el pecado. Además, el temor de Dios relativiza todos los demás temores. De hecho, Dios ha quitado las garras a todos los demás temores. Y bueno, ¿cuál era el resultado para los temerosos de Dios? Isaías 8:14. Dice, entonces Él será por santuario. ¡Qué hermoso beneficio! 100% de seguridad. El lugar de refugio para el remanente que le teman y confían en su palabra. Se esconden detrás de Él porque tienen alguna noción de lo temible que es. Si quieres seguridad, busca tu refugio en Dios. Confía en Él y en su palabra. No te dejes llevar por cada comentario, cada spam en YouTube, cada título del diario, aun cuando el agua amenaza con llegar hasta el cuello. Versículo 17. Esperaré, dice Isaías, esperaré pues a Jehová, y en Él confiaré, dice Isaías y su gente. Por más que haya escondido su rostro de la casa de Jacob. El trato de Dios es comunitario, pero es también individual. Y dice Isaías en 16, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Para aquel que confiaba en Dios, estaba todo dicho. Isaías y hasta sus hijos proféticos servían de señal y prodigio en la mano de Dios. Y no hubo excusa por no creerlo, aún frente a la amenaza de la invasión de un superpoder de su época. Pero para aquellos que no le temen, ¿qué resulta? Bueno, esa es otra historia. Versículo 14 al 15. Lo mismo que sería santuario para los que confían en Él, iba a ser, 14, a las dos casas de Israel será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Lamentablemente, para muchos de los que pretendían ser pueblo de Dios, sin embargo, no temieron a Dios, sino que dependían de sus propios planes y alianzas. Confiaban en sus reyes y en sus alianzas. Así el Señor de los ejércitos se convertiría en una piedra de tropiezo para ellos. Es una imagen muy triste. Usted no puede recuperarse luego de tropezar con Dios. ¿Por qué cree que podría? Aquí vemos la dureza de corazón de Israel y muchos de Judá en los tiempos de Isaías. Versículo 17. El Señor esconde su rostro de la casa de Jacob. No la miró con su favor y agrado. Podríamos decir que le resultó ser una vergüenza este pueblo que no le confiaba. ¿Y qué hacen los que rechazan la palabra de Dios? Es para reírse si no era tan triste. Y dígame si no es así. Versículo 22.
y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¡Qué desesperación hay en vivir de esta manera! Para el pueblo, el remanente de Judá, la aplicación de este pasaje era claro. No teman al rey Resín de Siria, ni a este hijo de Remalías, e ir reinando sobre las 10 tribus, sino témenle a Dios, confía en su palabra, que Él sea su santuario. No vayan a las conspiraciones ni al ocultismo. Y una última aplicación para ellos. Cuando te quieren desviar al lado oscuro, haceles recordar. Versículo 19-20. ¿No debe un pueblo consultar a su Dios, a la ley y al testimonio? El testimonio, vimos en versículo 16, incluía las profecías de Isaías y sus hijos. Y la ley fue dada por Dios para su pueblo mucho antes. ¿Quisieras una autoridad más alta y más confiable para decirnos lo que necesitamos saber? Decime, ¿a dónde lo vas a buscar? No hay. Bueno, hasta aquí hemos leído un mensaje de Dios al pueblo de Judá en su temor frente a la invasión como inundación venidera, y hemos visto unos buenos ejemplos y lecciones para nosotros a seguir como cristianos. Pero este mensaje no termina ahí. El Nuevo Testamento nos da toda una ventana ampliada de lo que estaba pasando con el profeta y con esta nación como sombra e intérprete de la realidad que se cumpliría en Jesucristo. Y vamos a mirar algunos casos de esto. Son fáciles de buscar en las referencias de pie de tu Biblia. El primero, Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14, 8:8, 8:10. Emmanuel era el nombre dado a Jesús en su nacimiento. Lo leemos en Mateo 1:23, citando Isaías 7:14, en cumplimiento de la profecía dada al rey Acaz. Y Jesús dejó con sus discípulos la promesa en Mateo 19:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Frente a la inundación que llegó hasta el cuello, quizás no sabemos qué traerá el futuro, pero sabemos quién está con nosotros en el futuro. Otro caso. Menciones en el Nuevo Testamento de Isaías 8:14 al 15, donde dice en Isaías, entonces él será por santuario, pero las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. El Nuevo Testamento nos indica de qué se trata en su plenitud, en su tiempo. Desde la alusión de Simeón en el templo, en Mateo, hasta las citas de Pablo y de Pedro, estos versículos son críticos para poder entender qué pasó con Israel en los tiempos de Jesús. Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O como Jesús mismo decía al pueblo en Lucas 20:18, que le escuchaba, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. El apóstol Pedro hace referencia en 1 Pedro 2:8 a la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Pero también el apóstol Pablo. Israel buscaba justicia, pero Pablo dice en Romanos 9:32,
que iba a caer porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En Isaías 8, la roca de tropiezo era Dios, y iban a caer sobre él los que no confiaban en él y en su palabra. El que creía era Isaías y el remanente con él. Pero en el Nuevo Testamento descubrimos que la palabra de Dios es su eterno Hijo encarnado, Jesús, y que Él es la roca de tropiezo. Y que el pueblo de Judá todavía no le confiaba. Y lamentablemente, como Judá hace 2700 años, hoy todavía hay muchas otras personas que no le confían tampoco. Prefieren consultar con los muertos y escuchar las conspiraciones que aferrarse a la palabra inamovible de Dios y a Jesucristo, su Hijo, la roca firme y fuerte. Como decía Dios en Isaías, a la ley y al testimonio. Pero este no es el último caso en el Nuevo Testamento. Les quiero mostrar un último pasaje citando a Isaías 8, 17 y 18. Y está en Hebreos. Y dice así, Hebreos 2, 10 en adelante. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Citado directamente de nuestra lectura en Isaías. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La profecía de Isaías era para ánimo para el remanente de los que confiaban en Dios en Judá, pero los demás preferían seguir las conspiraciones del rey Acaz. La invasión llegó, y muchas ciudades e individuos perecieron como en una pandemia. Pero la historia cercana terminó con un rescate sorprendente luego de que el agua llegara hasta el cuello de Judá, el ejército rodeando a Jerusalén. Y usted lo puede leer en Isaías 36 a 37, es una historia fascinante para leerlo. Aunque un tiempo después, Judá también iba a ser llevado al cautiverio en Babilonia en el sexto siglo antes de Jesús. Pero el cumplimiento de la profecía de Isaías 8 implica que no solamente tenemos un buen ejemplo de cómo confiar en Dios, aun cuando el agua amenaza con llegar al cuello, sino que tenemos en Jesucristo la posibilidad de ser llamados hijos e hijas de Dios y ser llamados hermanos en su familia. ¿En quién confiarás? ¿Rumores, chismes, conspiraciones entre los poderes y superpotencias? ¿O en Dios y su palabra? En Dios y su Cristo, el Salvador ungido del mundo. Te animo, deja el lado de oscuridad, entrega tu vida al señorío de Jesucristo. Vive en la luz, en la salvación, en la confianza de una eternidad segura y hermosa. Y si quisieras tomar ese paso hoy, te invito a orar conmigo
allí donde estás. Señor, mi fe es débil. Ayuda a mi incredulidad. Reconozco que he ido por caminos de oscuridad, de confiar en las cosas temporales, pasajeros y traicioneros de este mundo. Tengas misericordia de mí y te pido que me perdones mis rebeliones, que me des vida eterna y segura bajo el reino de tu eterno Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Amén. Señor, vivimos en tiempos inciertos que nos hacen acordar de que somos solamente polvo y al polvo regresaremos. Gracias, Señor, que nos tenés guardado en tu mano, que sos nuestro santuario en la tormenta. Por más que el agua llegue hasta el cuello, Señor, y aunque pase, danos una fuerte confianza en tu bondad, en tus eternas promesas, y que podemos disfrutar de tu gran salvación para los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Si pediste perdón y vida eterna al Señor hoy, y quisieras ayuda en tu nueva vida espiritual, y para estar al tanto de las actividades de esta iglesia, te invitamos a contactarnos por cualquier de los medios de comunicación que aparecen en la pantalla. Que el Señor te bendiga ricamente.